Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta primera conferencia web del curso Investigación en Comunicación. Y hoy vamos a hablar de la creación del problema de investigación, que es un ejercicio fundamental y necesario para pues, nosotros poder hablar de, el ejercicio comunicativo. ¿Por qué razón? Porque si vamos a desarrollar una investigación en el entorno comunicativo o una investigación en general, porque pues esto va a más enfocado a entender cómo es un tema de investigación, cómo es que nosotros podemos crear nuestro problema investigativo. Entonces, pues vamos a ir hablando de cada una de estas dinámicas. ¿Me confirmas, Juan Pablo, si la pantalla se ve? Sí, señor, sí se ve. Listo, gracias. Entonces, ¿esto por qué no voy a- ya. Entonces, la idea es que hablemos, la idea es que hablemos de la definición del problema de investigación, las características que tiene un buen problema de investigación, las fuentes de los problemas y la coherencia con el marco teórico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente, pues el problema tiene que conectarse con el marco porque si no, pues no hay una función ahí al respecto. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando estamos abordando un problema de investigación es que lo primero es que un problema de investigación es un fenómeno no resuelto. ¿Por qué? Porque entonces, si ya estuviera resuelto, ¿para qué lo vamos a investigar? ¿Vale? Entonces, ¿todo puede ser susceptible de investigación? Sí, pero no todo puede generar resultados de investigación. Se los pongo en este contexto. Hace varios años, cuando yo estaba haciendo la especialización, presenté mi trabajo de especialización, mi proyecto de grado. Mi ex me acompañó a esa sustentación y él es administrativo, o sea, es administrador de empresas, entonces digamos que solo su enfoque es lo específico. Y él hacía un comentario, decía, es que yo no puedo creer que ustedes en las ciencias humanas investiguen como trabajo de grado para un especialista o un magíster o incluso un doctor eh, que desayuna a la gente por las mañanas. Entonces la directora de la especialización le decía, es que desde lo humano el individuo es un mundo por investigar. Y para nosotros es fundamental conocer efectivamente culturalmente, socialmente, pues qué desayuna una persona, más allá de lo técnico, de saber si cuesta o no cuesta, que sería su caso. eh, Nos interesa saber el todo de ese desayuno. Entonces, él decía, pero es que no todo puede ser investigado. Entonces ella nos decía, sí, todo puede ser investigado, pero no todo puede generar resultados. Entonces, eso es un problema de investigación. Siempre es un fenómeno o una cuestión no resuelta. ¿Por qué? Porque si ya estuviera resuelta, no la vamos a investigar. Entonces, poniendo de ejemplo eso, ¿cuál es el problema de investigación? Saber qué desayunan las personas en Bogotá. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa saber eso? Porque culturalmente, ¿por qué lo hacen? Culturalmente, socialmente, ¿por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Si todos son nacidos en Bogotá, qué afectaciones externas hay de otras regiones. Entonces, todo eso es importante para construir un conocimiento. Entonces, un problema de investigación siempre es la brecha en el conocimiento, una situación eh, y en lo que yo debería hacer. O sea, digamos, está el problema, está el conocimiento y está lo que yo espero como resultado. Entonces, siempre es importante saber que un problema se basa en explicar de forma sistemática
un nuevo conocimiento para proponer una solución. Entonces, ¿qué se busca con esto? Recordemos que no siempre cuando nosotros tenemos un problema investigativo, buscamos como tal solucionar la vida a alguien. No necesariamente, porque lo que nosotros podemos hacer con este problema investigativo es reafirmar o reordenar lo que alguien ya dijo. Entonces, por eso es fundamental que cuando nosotros planteemos un problema de investigación, pensemos que sí o sí el problema de investigación siempre va a ser el núcleo central de todo proyecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a estudiar si yo voy a hacer una especialización, si yo voy a hacer una maestría, un doctorado, yo tengo que plantear un problema. Entonces, en el pregrado, ¿qué problema me planteo? ¿Qué desayunan las personas en Bogotá? ¿Listo? Pero ese mismo problema no va a servirme en el doctorado. ¿Por qué razón? Porque ya yo no puedo llegar con ese trabajo al doctorado. Porque en el doctorado las cosas cambian. Yo tengo que producir conocimiento, una teoría, una hipótesis investigativa. Entonces, aquí en el pregrado planteo este problema, pero en el doctorado, ¿qué puedo plantear? No sé, una teoría comunicacional la cual se base en construcción en elementos culturales alrededor de la significación del desayuno en una familia bogotana. Digamos que ahí la temática cambia y le damos la vuelta. Entonces, sí o sí, ¿qué es el núcleo de ese problema? Pues el desayuno en Bogotá. Ese es lo que nos interesa saber, lo que nos atañe. Entonces, importante para nosotros tener claro que cuando desarrollamos estos ejercicios investigativos, siempre va a ser importante tener en cuenta que la pregunta tiene que surgir de esta situación. Entonces, yo no puedo generar una pregunta que me hable de los ingredientes del desayuno si ni siquiera he planteado algo sobre el desayuno completo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo necesito una pregunta que se base en ese problema. Eh, que sea a partir de una situación real, puede ser un supuesto, porque puede ser una investigación exploratoria, porque de pronto respecto a ese tema hay poca información y lo que yo quiero construir es información al respecto, eso está bien. Eh, y esto lo que va a hacer es que sí o sí yo pueda como tal entender cómo se van dando cada una de esas dinámicas. Que este sea observable y sobre todo que sea relevante. O sea, porque cuando le decíamos a él es que todo en las ciencias humanas es válido para investigar, pero no todo nos genera resultados. ¿Por qué? Porque hay cosas que efectivamente en ese proceso investigativo uno se estrella y se da cuenta que no me van a generar un resultado mayor más allá de lo que ya sabemos. Entonces, que uno haga el ejercicio no quiere decir que no me genere una respuesta. Entonces, por eso es necesario que la investigación que ustedes van a plantear sea real, observable y relevante. Perdón, no, perdón, no irrelevante, sino y espacio relevante. ¿Listo? Y que ustedes como investigadores puedan responder mediante un proceso sistémico a esa pregunta que están generando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente para yo poderle dar respuesta a una pregunta, sí o sí tengo que saber por qué causa, motivo, razón o circunstancia se da cada una de esas cosas. Dentro de ese ejercicio de saber qué es un problema de investigación, teóricamente hablemos de lo que piensa Kerlinger, de lo que piensa Fernández y Baptista sobre lo que es un problema de investigación. Entonces, Kerlinger genera un comentario de ayer, hace no más casi 40 años, porque todavía no los ha cumplido hasta el próximo año. Ese comentario cumple los 40. Pero, ¿qué nos dice Kerlinger? Un problema de investigación
es un interrogante que expresa una relación entre dos o más variables. O sea, no me está diciendo que es una sola. Para que pueda ser un problema, me está pidiendo que sean dos variables. Entonces, lo ponemos en el contexto del desayuno en Bogotá. ¿Cuáles podrían ser las variables? El entorno cultural y el entorno social. ¿Por qué? Porque culturalmente los colombianos desayunamos. Eso es un ejercicio nacional, o sea, unos más que otros, pero siempre hay un desayuno. O así no se desayuna en casa, se lleva el desayuno al trabajo, o es la lonchera del niño para el colegio. O sea, siempre el desayuno tiene un papel importante. Pero socialmente, ¿qué significa eso? ¿Cómo nos ven los demás? Entonces, ahí están las dos variables que nos pueden servir para investigar el tema del desayuno. ¿Listo? Obviamente, este ejercicio tiene que ser susceptible, o sea, que yo lo vaya a investigar, que se pueda observar y que se pueda verificar empíricamente, o sea, inicialmente. Si yo empiezo a hacer el ejercicio investigativo de qué desayunan las personas en Bogotá, pues empíricamente puedo decir, no, algunos desayunan changua, otros desayunan tamal, pero obviamente queremos construir un conocimiento mayor, mucho más robusto. Pero para eso pues tenemos que ampliar el ejercicio investigativo. Hernández, Fernández y Baptista afirman que el problema de investigación delimita con precisión qué se va a estudiar, a quiénes se van a estudiar y en qué contexto y bajo qué condiciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué se va a estudiar? El desayuno en Bogotá. ¿A quiénes vamos a estudiar? Pues a los bogotanos. No estamos diciendo a los nacidos en Bogotá, sino a los bogotanos. ¿Por qué? Porque si decimos a los nacidos en Bogotá, mucha gente nos quedaríamos por fuera, porque, por ejemplo, yo no soy de esta ciudad, yo nací en otra ciudad, yo soy de Ibagué, entonces no aplicaría. La idea es como residente, como bogotano, porque pues ya soy bogotano por adopción hace 13 años. Entonces, para mí es importante saber cómo se van dando estas dinámicas. Entonces, para poder desarrollar esto, tengo que tener claro qué se va a estudiar, a quiénes voy a estudiar, cuál va a ser su contexto y bajo qué condiciones. Entonces, al hacer referencia a las condiciones, pues obviamente me dice que revise, por ejemplo, el tipo de población. No es lo mismo una persona que vive en estrato 3, en estrato 2, a lo que puede desayunar una persona que vive en estrato 4. Entonces, pero es que está haciendo un ejercicio eh, por estratos, entonces puede llegar a ser clasista. No, porque no estamos emitiendo ningún juicio de valor. Estamos diciendo que vamos a revisar qué desayuna una persona en este nivel de estrato socioeconómico, en este nivel de estrato socioeconómico y en este. Serían como las condiciones, obviamente poniéndolo pues en un contexto mucho más rápido. Por eso la formulación del problema genera una pregunta que es la que nos va a orientar durante todas y cada una de las etapas del proceso. ¿Por qué? Porque obviamente para mí es fundamental entender que sí o sí, el ejercicio investigativo me puede generar varias dinámicas. Entonces, yo lo delimito a partir del entorno, yo lo delimito también hacia un área de conocimiento. Entonces, esto del desayuno en Bogotá, yo no lo puedo delimitar desde lo matemático. O bueno, incluso si el matemático le encuentra una razón viable a eso, lo puede hacer, puede generar una teoría a partir de eso, una teoría matemática. Pero lo que a nosotros nos interesa es conocer, indagar qué nos llevó a preguntarnos sobre el desayuno. ¿Listo? Entonces, por eso es necesario nosotros conocer
nuestro entorno para conocer cómo son los contextos de cada una de esas dinámicas que se van desarrollando para conocer qué está pasando, por qué es relevante generar un proceso de investigación y qué consecuencias me puede generar este proceso investigativo. Obviamente, cuando decimos consecuencias, siempre tenemos asociado consecuencias al resultado de algo que yo no hice bien. Pero también hay consecuencias positivas. ¿Por qué? Porque obviamente, supongamos, tengo mucha fiebre. Si yo me baño, esa fiebre puede bajar por el choque térmico, o sea, es una consecuencia del baño que yo me mejoré, ¿listo? Que también me empeore y me dé una neumonía que sea diferente, pero pues digamos que no desencadena en su totalidad eso. Entonces, sí o sí, es importante saber que para poder generar un problema investigativo, tenemos que revisar por qué es relevante eh, esa situación que está pasando y además, además, qué consecuencias tiene desarrollar esta investigación. Profe, uno Entonces, puede decir, qué pena, señor, profe, tranquilo. uno puede decir que la pregunta es el problema. Es que realmente la pregunta sale del problema, porque usted construye la pregunta a partir del problema. Entonces, volvamos al ejercicio. Pues resolver la pregunta, más bien. O sea, la resolución de la pregunta es aclarar el problema de investigación. Pues más que es que el resolver la pregunta es porque ya terminaste la investigación. La pregunta es parte del problema, pero hecho pregunta. O sea, suena raro, pero tiene que ver con eso. Lo que pasa es que uno en una investigación no puedo poner el desayuno de los bogotanos se da por tal cosa. No, yo necesito saber, entonces necesito saber tra- em, tradicionalmente qué es lo que desayunan los bogotanos. Entonces, ese problema lo voy a convertir en una pregunta. Entonces, teniendo en cuenta los elementos de idiosincrasia de la cultura colombiana y de los bogotanos, se plantea la siguiente pregunta. Como ritual, ¿cuáles son los elementos que componen un desayuno en un desayuno bogotano en el sector de Chapinero, por ejemplo? Porque pues lo estamos delimitando. Obviamente la pregunta tiene otras características adicionales porque tiene que hablar una delimitación, tiene que utilizarse unos ciertos verbos, unos pronombres interrogativos, porque no todos aplican para ese ejercicio investigativo, pero digamos que esto me sirve para entender cómo se va dando cada una de estas. Entonces, la pregunta está relacionada con el problema, porque si no está relacionada, entonces está mal planteado el problema. ¿Listo? Sí, profe, todo bien. Entonces, dentro de ese ejercicio de entender el problema como un elemento fundamental, pues nosotros debemos sí o sí garantizar que este ejercicio problemático pues nos desarrolle varias dinámicas. Entonces, déjame yo. Entonces, ya les comparto pantalla nuevamente para que me confirmes el audio del video. ¿Pasado alguna vez que buscas y buscas información y no la encuentras por ningún lado? No te preocupes, eso es muy común y no es algo malo, es algo muy positivo.
En realidad es un gran avance en tu investigación. Si quieres saber qué hacer cuando buscas y buscas y no encuentras, quédate hasta el final. Soy Juan Diego Mejía, el profe de Aprender a Investigar. Suscríbete al canal y sígueme en Instagram, @Aprender a Investigar. Si tienes alguna pregunta de investigación, por Instagram es más fácil que te responda. Guiño, guiño. Vamos al grano. Un problema de investigación es un problema de conocimiento. Es decir, que no hay suficiente conocimiento o que el conocimiento que hay disponible no es útil por alguna razón. Ese problema de conocimiento se soluciona con un nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento es el que tú debes investigar. Entonces, ese problema de conocimiento lo vamos a formular en una pregunta de investigación a la que luego le daremos respuesta por X o Y método que utilicemos. Entonces, cuando tú buscas y no encuentras, lo que estás encontrando es un problema de conocimiento, porque hace falta un conocimiento que tú necesitas, pero no está disponible, por más que buscas y buscas. Eso sí, tienes que hacer muy buenas búsquedas y para eso en el canal tenemos muchos videos de búsqueda avanzada en Google, Google Académico, bases de datos. Busca muy bien para poder encontrar esos problemas de conocimiento. Si te pasa que encuentras alguna información, pero esa información no es útil, se contradice, los autores como que no se ponen de acuerdo, o como que, bueno, sí hay documentos, pero no dicen mucho, ese es otro problema de conocimiento. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero, si encontramos información y no es útil o es contradictoria, debemos aclarar esas contradicciones y ponerlas a pruebas. Si no estás encontrando un conocimiento, lo que debes hacer es buscar por otra manera, no sigas buscando por ahí. Extrapola métodos de solución en casos similares, en otros países, en otra población, quizás en otras asignaturas o en otras áreas de conocimiento. Una solución muy creativa, pero teniendo en cuenta que ese es el conocimiento que necesitas y que lo tienes que traer de otra parte. Cuando brindes o propongas alguna solución teórica de conocimiento, tienes que poner la prueba. Entonces allí es donde vas a probar las teorías que trajiste de alguna parte o que pusiste en orden, las pones a pruebas, les haces una prueba estadística y cuando obtengas los resultados miramos qué tan efectivo es ese método que tú encontraste, si es el conocimiento que hacía falta o si lo que hiciste pues ayudó pero no fue suficiente, y todo eso lo tenemos que compartir en un artículo, una tesis, una ponencia, etc. Voy a colocarte dos ejemplos. En mi caso particular, acá en Colombia se hacen semilleros de investigación. Un semillero es una comunidad de personas que quieren aprender a investigar, que quieren hacer investigación, y si eso se hace en las universidades. Yo soy líder de semillero, entonces tengo que gestionar adecuadamente el semillero. He consultado en la literatura cómo gestionar un semillero de investigación y aparece muy poco. Si yo busco sobre semilleros de investigación aparecen muchos artículos, pero son artículos que han publicado algunos semilleros, pero no hablan de cómo gestionar un semillero. Yo por mucho tiempo busqué, me choqué con ese problema, no sabía qué más hacer, pero tras mucha lectura descubrí que ese era mi problema de conocimiento. Es más, hace poco, con algunos artículos, pude justificar mi problema de investigación con una gran institución de acá de Colombia, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que dice que los semilleros pues son independientes, tienen distintos objetivos, es decir, se gestionan de maneras muy distintas y que eso es un problema. El problema que yo tenía. Entonces ahora sé que hace falta ese conocimiento, que no hay artículos al respecto y yo tengo la oportunidad de ser de los primeros que haga un artículo de gestión de semilleros de investigación. No es fácil encontrar estos problemas, hay que leer muchísimo, hay que buscar muchísimo. Y si tú estás en una laguna de esas, pues mira, ya lo encontraste. Te faltaba era saber que ese es uno de tus problemas de investigación o quizás tu gran problema de investigación. En mi caso, saber cómo se gestionan los semilleros no es el único problema. Es un problema adicional que me surgió, pero es un problema de investigación y en eso estoy trabajando ahorita. Te voy a colocar otro ejemplo. Una suscriptora del canal, que aprecio mucho, me preguntó sobre su problema de investigación. Ella está consultando algo relacionado con empresas digitales. Literalmente ella me dijo que lo que encontraba no era útil, era contradictorio, no era claro, no lograba entender muy bien. Es decir, el conocimiento disponible no es suficientemente útil. Y fuera de eso, pues confirmé y había muy poca información publicada en Scopus y en otras bases de datos. Allí fue donde
pues con la experiencia le pude decir, mira, esto es un problema de conocimiento y si lo que encuentras no es suficiente, a ti te va a tocar dar ese conocimiento que hace falta, ponerlo a prueba o poner claridad al respecto. Entonces ya sabes, si tienes una laguna del conocimiento muy bien justificada, si has buscado por muchos métodos, de muchas maneras, en diferentes idiomas y no aparece la información, ahí está tu problema de investigación. Justifícalo, encuentra soluciones alternativas, pruébalas y comparte sus resultados. Eso es todo. Espero que te haya gustado mucho este video. Te envío un abrazo gigante. Acompáñenme. Síganme en Instagram, @aprender a investigar. Nos vemos en un próximo. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, debemos revisar que un problema de investigación debe tener, pues digamos, unos elementos que son unas características para definir qué es un buen problema. ¿Listo? Es curioso decir que vamos a mirar, normalmente nosotros cuando decimos tengo un problema es porque tengo un problema y uno nunca dice que es un buen problema. Pero en este caso, como estamos desarrollando un ejercicio investigativo, aquí sí ponemos en la mesa la definición de qué es un buen problema. ¿Por qué para mí es un buen problema? Porque si es un buen problema, me va a permitir desarrollar mi ejercicio investigativo, construir conocimiento, como lo dijo el profesor del video, eh, porque es lo que realmente para mí es relevante respecto a este ejercicio. ¿Listo? Entonces, lo primero es la claridad. ¿Qué es la claridad? La claridad es que el problema está formado de manera precisa, sin ambigüedades. O sea, ambiguo es cuando yo digo una cosa, pero se puede interpretar de otra manera. Entonces, es como, por ejemplo, cuando uno molesta con los adagios populares que dicen es mejor una caja ¿cómo es? Es mejor cajamarca que una caja marcada. Eso es un ejercicio ambiguo. ¿Por qué? Porque la persona entendió que era una caja marcada, pero se estaba hablando era de cajamarca. Digamos que es un poco tenerlo desde esa dinámica. Delimitarlo. ¿Por qué? Porque para mí es importante definir la población, el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una investigación únicamente, decir, ¿qué desayunan los bogotanos? Sí. ¿Cuántos millones de habitantes tiene, eh, cuántos millones de habitantes tiene Bogotá? Preguntémosle a Google en este momento qué nos dice. ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar número de habitantes, Bogotá. Listo. ¿Qué nos dice? Nos dice que para 2024 la población de Bogotá es aproximadamente de 8.3 millones. O sea que ya 2025 estamos por ahí por los 9, 10 millones, más o menos. Contémoslo mal, como 9 millones de bogotanos. Entonces, imagínense si yo no delimito cómo voy a hacer una investigación con 9 millones de bogotanos. O sea, ¿cuándo termina la investigación? El día de San Blando, que no tiene dónde ni tiene cuándo. Entonces, para yo poder generalizar el que Bogotá, entonces lo primero es delimitarlo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Lo delimito para decir que desayunan los bogotanos de la localidad de Teusaquillo eh, durante la primera mitad del 2025. Entonces, ahí digamos que obviamente la delimitación está basada en un entorno físico, en un sector, en un espacio y ahí un tiempo. Porque si ustedes se dan cuenta, todas las investigaciones siempre tienen un año. Entonces, un año de investigación. Eso no quiere decir que la pregunta tenga que tener año y el problema como tal tenga que definir un año. No, pero pues obviamente en el desarrollo de la investigación, chévere poner, uno debe describir
¿Durante qué tiempo? ¿Por qué? Porque si yo digo, no, es que mi proceso investigativo es crear un modelo de comunicación. Ajá, pero ¿para quién? Basado en durante qué tiempo hizo la investigación. Entonces siempre debe haber un rasgo de tiempo para mirar información, bibliografía, bases teóricas, etc. Relevancia. Esto debe generar un aporte al conocimiento porque esto me va a solucionar una necesidad. ¿Qué necesidad me va a solucionar saber qué desayunan los bogotanos? Pues digamos que lo puedo medir de temas gastronómicos, podemos medirlo desde temas comercial, o sea, yo puedo encontrarle una solución a una necesidad al respecto. Viabilidad. ¿Qué tan viable es mi investigación? ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo que mirar qué recursos tengo, con qué cuento, con qué tiempo y con qué métodos lo voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, no, es que voy a hacerlo durante 6 meses. No, lo voy a hacer durante 5 años. Puede ser. Entonces, digamos que hay que revisar todo ese tipo de dinámicas al respecto. Fundamentación. ¿Por qué? Porque sí o sí yo tengo que apoyarme de la literatura científica. Si yo no tengo apoyo científico, no voy a poder tener una respuesta al respecto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente para mí es fundamental que yo tenga claro cómo se van dando cada una de estas dinámicas. Si yo no me baso, no me baso en el elemento eh, de la fundamentación teórica, entonces, pues, ¿cómo voy a desarrollar cada una de estas dinámicas? Entonces, por eso para mí es importante y es fundamental que yo desarrolle estos ejercicios. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer, desarrollar ese conocimiento para saber efectivamente si voy en un buen camino. Y es, por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre el desayuno en Bogotá, pues tengo que empezar a hablar de la ciudad antes de hablar de los ciudadanos. Entonces, si hablo de la ciudad, entonces voy a buscar a Armando Silva, que Armando Silva nos habla de las ciudades, de la construcción de ciudades. Ok, pero si yo quiero, por ejemplo, hablar en esa investigación o reafirmar lo que dice Marc Couché sobre los lugares y no lugares, o sea, de cómo el desayuno se convierte en un no lugar para algunas personas, o sea, que tiene una significación que va más allá del alimento, sino le recuerda a la familia, le recuerda a una casa, digamos que todo eso tiene una fundamentación y eso me va a generar que yo pueda como tal, revisando la fundamentación teórica, pues afirmar que mi investigación podría ser válida. Que si es pertinente, ok. ¿Por qué? Porque obviamente yo como investigador tengo que ajustarlo a una línea, a un campo disciplinar. Yo no voy a poner la investigación del desayuno en Bogotá en las ciencias naturales, en la biología, porque pues bajo qué argumento lo voy a poner en esa rama de investigación. Yo obviamente lo tengo que poner en un tema comunicativo, sociológico, antropológico, porque es hacia donde va a apuntar esta producción investigativa. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y validarlo, pues porque obviamente debe ser susceptible de pruebas empíricas o debe ser abordado mediante métodos investigativos. O sea que usted, gracias a los ejercicios investigativos, usted pueda como tal construir y generar un conocimiento a partir de estas dinámicas. ¿Por qué? Porque para yo poder hablar de esto, pues también tengo que tener claridad sobre las fuentes del problema. Entonces, normalmente para nosotros plantear un ejercicio investigativo, siempre revisamos la experiencia personal o profesional y es lo más indicado y lo más adecuado.
¿Por qué? Cuando usted está haciendo una investigación, yo le puedo decir, vea Juan Pablo, usted va a investigar sobre qué compone el desayuno en Bogotá, pero si a Juan Pablo no le interesa, no quiere, para él va a ser mucho más difícil hacer esa investigación porque no va a tener ni experiencia al respecto, ni va a tener ningún tipo de interés. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a hacer que se dificulte la investigación, que se demore en términos de tiempo, en términos de resultados, puede salir a largo plazo más costoso. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta porque efectivamente me puede generar más dificultades que ganancias. Entonces, sí o sí, observo, tengo en cuenta la experiencia personal y la experiencia profesional. Obviamente no son las dos, sino yo puedo escoger una o puedo escoger la otra. Pero para eso, pues tengo en cuenta estos elementos. Que también hago una observación de la realidad. Obvio, yo hago una observación de la realidad. ¿Por qué? Porque yo, si no digamos que no sé qué investigar, pero sí puedo empezar a mirar tópicos. Por eso yo miro la realidad. Entonces, ¿qué problemas tienen mis entornos que considero sean prácticos y operacionales? Cuando yo propuse mi idea de investigación para mi maestría, a mí me interesaba saber cómo era el ejercicio investigativo que utilizaban las personas a partir del uso de aplicaciones como Tinder para interactuar como personas. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba saber mediante estos elementos cómo era su ejercicio de interacción. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente era conocer cómo veían las personas el uso de este tipo de aplicaciones y si ahí había una interacción mayor más allá de lo digital. Em, pero la complicación, ¿cuál era? Que tenía que empezar a conseguir muchas personas que llevaran más de 6 meses en la aplicación para que me pudieran dar información al respecto y yo poderme beneficiar de esta. Entonces, sí o sí, para mí era fundamental entender esa necesidad, sí, pero por eso es importante que cuando nosotros observemos la realidad, que sean problemas, entre comillas, prácticos. ¿Por qué? No era práctico para mí conocer eso y yo no iba a saber si podría tenerlo como ejercicio investigativo, porque no sé hasta qué punto sería funcional conocer, eh, no cómo interactúan las personas, sino qué pasa ahí. Entonces, por eso era importante revisar qué se había dicho al respecto. Y curiosamente, al respecto no había mucha información. Entonces, tenía que ser una investigación exploratoria, pero después nos dimos cuenta con el director de la tesis que no íbamos a encontrar un camino para poder construir el anteproyecto y se decidió cambiar por otra dinámica diferente. Pero era Profe, mucho más... en cuanto a lo de la experiencia, qué pena, en Señor. cuanto a lo de la experiencia personal o profesional, digamos que una no podría ir como en contra de la otra. No, porque es que tú no vas a mezclar las dos. O sea, a no ser de que tu investigación sea gracias a tu ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque tienes mezcla de las dos. Entonces, por ejemplo, puedes hablar del consumo de radio en Colombia. Eso lo que hace es que efectivamente me muestre cómo la gente consume radio, pero ¿por qué consume? Porque yo trabajo en una emisora de radio. Entonces, mi experiencia personal me dice qué tanto consumen, pero profesionalmente quiero saber cómo es el nivel de consumo de radio en Colombia. Entonces, digamos que no es que directamente siempre tengan que ir mezcladas las dos, sino que una puede apoyar a la otra o si definitivamente yo veo que una afecta a la otra, pues lo ideal es cambiar el proceso investigativo porque se puede viciar en el camino y puede cambiar respecto a eso. ¿Sí me hago entender? Sí, perfecto, bien.
Y una revisión crítica de la bibliografía especializada. Entonces, ¿qué empiezas tú a buscar? Tú empiezas a revisar palabras claves. Entonces, palabras claves para mí, ¿cuál eran? Por ejemplo, Tinder. ¿Por qué? Porque yo iba a hablar de Tinder. Entonces, ¿qué encontraba en Tinder? No, relaciones socioafectivas. ¿Qué otras cosas encontraba en Tinder? No, problemas de orden público a través de la aplicación. Entonces, ahí nos fuimos dando cuenta que podríamos tener problemas porque no era lo que idealmente yo estaba buscando. Entonces, sí o sí, era importante conocer que se van a desarrollar cada una de estas y que el conocimiento puede ser un punto de partida ahí al respecto. Por eso, revisar la bibliografía siempre va a ser un elemento fundamental para la construcción de un problema investigativo. Pasos y elementos claves de un problema de investigación. Entonces, lo primero siempre va a ser identificarlo. ¿Qué voy a identificar? Pues voy a identificar la situación. Entonces, identificación determina el problema desde una temática mucho más amplia y siempre intentando responderme la pregunta, ¿qué está pasando? Entonces, ¿por qué es importante para mí? Porque yo quiero saber qué está pasando en esta situación, bajo qué elemento conocer esta situación para mí es fundamental. Entonces, sí o sí, se debe desarrollar bajo esa dinámica porque me interesa conocer qué está pasando en este entorno. Entonces, ¿qué está pasando con el desayuno bogotano? Entonces, eso es lo que a mí me interesa conocer. ¿Qué es lo que está pasando con el desayuno y cómo puede afectar al entorno en el que estoy viviendo, por ejemplo? Número dos, el contexto, la contextualización. ¿Por qué? Porque sí o sí, yo voy a proporcionar el trasfondo, los antecedentes. Eh, Regálame un minuto. Ok, dale, por eso. Listo. Porque yo en el contexto necesito entender sí o sí cómo proporcionar el trasfondo. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Qué realidad hay en lo que surge al respecto? ¿Por qué? Porque es lo que me interesa conocer. Entonces, porque sí o sí es fundamental entender esa dinámica. ¿Cuáles son esos antecedentes? ¿Cuál es la realidad en la que mi problema se desarrolla? ¿Cuál, cuál es la importancia que tiene para mí esa dinámica para yo poderlo explicar? Entonces, ¿por qué para mí es importante desarrollar este ejercicio? Entonces, sí o sí, es fundamental que tengamos claro cómo se va dando cada uno de estos. Entonces, es vital que tengamos en cuenta cada una de estas dinámicas. La delimitación. Entonces, yo tengo que establecer unos límites en el espacio geográfico, en el tiempo y en la población para desarrollar este problema. Volvemos a lo que les decía hace un rato. Esa limitación profesiva, es decir, Señor. hay un espacio, un tiempo y una población, debe tener las tres siempre el problema. Sí, claro, porque, o sea, obviamente cuando hacemos una delimitación de tiempo, no es que sino que como, digamos, la investigación se está presentando a 2025, ahí ya hay una delimitación, porque yo voy a revisar hacia atrás qué está pasando. Entonces, quien vaya a leer mi documento tiene que saber que mi delimitación va hasta el 2025, o sea, mis resultados, digamos, son a 2024 porque yo empecé a construirla en 2025.
en ese ejercicio no puedo esperar que la delimitación sea a 2028 si apenas estoy en 2025. ¿Por qué? Porque obviamente los resultados digamos que todos los años cambian y al cambiar pues puede afectar la investigación. Por eso es importante delimitarla en términos de tiempo, incluso también de espacio. Porque si yo lo dejo abierto a Bogotá, imagínate cómo voy a hacer yo una investigación con 8 millones de personas. Entonces, de esos 8 millones, ¿cuántas son útiles? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los que sean menores de edad, ¿hasta qué punto me pueden servir en mi investigación? ¿Por qué? Porque pues desayunan todos los días lo mismo. Entonces, es también entender cómo voy a organizar cada uno de estos ejercicios. La formulación la redactamos a partir del problema principal como una pregunta central clara, precisa y concisa. Y finalmente, argumentamos la relevancia del estudio a partir de lo teórico práctico, lo metodológico o lo social. O sea, yo estoy revisando es que yo estoy revisando cómo se va dando cada una de estas dinámicas. Entonces, en la teoría, ¿qué sucede? En la práctica, ¿qué sucede? En lo metodológico, ¿qué sucede? En lo social. Entonces, teóricamente, ¿cómo puedo yo como responder a ese fenómeno de por qué es importante conocer que desayunan las personas? En la práctica, pues revisar ese ejercicio desde lo investigativo, cómo se puede evidenciar, desde lo metodológico, pues a partir de un estudio de caso o una etnografía, digamos que utilizando cualquiera de estas variables que me genere un resultado, o de lo social, pues socialmente, ¿en qué beneficia a la comunidad conocer o tener este nivel de cifras respecto a este ejercicio? Tuturu. Tarararam, tan, tarararam, tarararam. Mm, 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 mm. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar el planteamiento del problema, así como el que están ustedes viendo. Así que comenzamos. Esta explicación va a estar dividida en tres partes. En la primera parte vamos a hablar sobre lo que es el planteamiento del problema, cómo identificar un problema y sus principales características. La segunda parte vamos a mostrarles lo que sería la estructura de cómo redactar el planteamiento del problema. Ahí se les señala algunos tips para que ustedes puedan redactar bajo ese formato o esa estructura que les voy a presentar. Y finalmente, como lo hemos hecho en todos los videos, les pongo un ejemplo con el tema que hemos estado trabajando a lo largo de estos últimos videos. Así que los invito a quedarse en cada una de las etapas para que puedan comprender mejor cómo llegamos a lo que sería la redacción. Iniciamos con el primer apartado. ¿Qué es el planteamiento del problema y cómo identificamos un problema? El planteamiento del problema es una parte esencial en el proyecto de investigación, ya que en este se señala el origen, evolución y consecuencias del problema de estudio. Debemos subrayar que la palabra tesis significa propuesta, es decir, una tesis es una propuesta para solucionar una dificultad en una ciencia o disciplina específica previamente identificada. Pero, ¿cómo identificamos un problema? Existen diversas formas para identificar un problema. 1. Revisión de la literatura o mapeo bibliográfico. Este análisis permitirá conocer el estado del arte del tópico en cuestión, estudios tanto teóricos como empíricos, y con ello las dificultades emergentes en un área específica de nuestra disciplina. 2. Recomendaciones de especialistas. Es importante asistir a congresos, coloquios, reuniones de trabajo, entre otros eventos, donde autoridades e investigadores sobre diversos temas
Nos ofrecen un panorama actual de una ciencia y los temas más importantes. Si no es posible asistir a esos eventos, muchos de ellos se encuentran en línea. 3. Recomendaciones de profesores y tutores. Los profesores también son una fuente importante para identificar un problema de estudio, ya que tanto en sus clases como en sus tutorías nos pueden orientar al respecto y recomendar trabajar determinado tema. 4. Experiencia laboral o servicio social. La experiencia en un trabajo o la realización de prácticas o servicio social en una empresa son también una fuente importante para identificar un problema, y esa dificultad es la que precisamente busquemos resolver en nuestra investigación. En la segunda parte de este video vamos a ver lo que sería la estructura que yo te recomiendo para redactar el planteamiento del problema. Independientemente de la temática que tú estés abordando de la licenciatura, esta estructura puede ser utilizada para diferentes disciplinas. Debemos redactar el planteamiento del problema de manera deductiva, es decir, de lo general a lo particular. Vamos a señalar el problema a nivel mundial o internacional, a nivel regional, es decir, de América Latina, si es que lo estás haciendo, en este caso, aquí en esta región, después a nivel nacional, es decir, el país, después a nivel estatal, la provincia o el estado, después a nivel municipal o local, y finalmente la situación observada en el lugar donde estamos realizando la investigación, sea una comunidad, empresa, universidad, localidad, entre otros. Recuerden que en cada uno de esos niveles debemos señalar las causas, evolución y consecuencias del problema. Si ustedes se percatan en esta estructura que yo les puse, empezamos siempre con una breve introducción al problema. Por ejemplo, señalamos los aspectos generales del estudio. Serían 2 a 3 párrafos. La extensión de cada uno de los párrafos, que aquí es sugerida, dependerá mucho de la extensión que te soliciten también en la institución de todo el planteamiento del problema. Pueden ir desde 2 hojas, lo que te soliciten, hasta 6 o 7. Entonces tú puedes ir ajustando la cantidad de párrafos que utilices en cada uno de estos aspectos. Entonces, primero una introducción, aspectos generales del tema, seguido entonces después de la problemática a nivel mundial, 2 o 3 párrafos también, de ahí 1 a 2 párrafos, la problemática a nivel regional, después la problemática a nivel nacional, 2 o 3 párrafos también, después 2 o 3 párrafos de la problemática a nivel estatal. Si ustedes van a hacer un estudio donde sea a nivel nacional, pues nada más hasta aquí se quedarían precisamente lo que es el planteamiento del problema. Si tú lo vas a hacer a nivel local, entonces tendrías que hacer también previamente el nivel estatal de 2 a 3 párrafos y finalmente la problemática a nivel local o del objeto de estudio. Aquí dependerá también de las fuentes o la accesibilidad de las fuentes de información, que en muchas ocasiones a nivel local está muy limitada. Entonces, a nivel estatal y de ahí finalmente puedes entrar de lleno a lo que sería tu objeto de estudio. Una de las recomendaciones importantes es que al estar redactando cada uno de estos niveles, cada uno de estos puntos, debemos hacer uso de estadísticas y datos que ofrezcan organismos internacionales y nacionales y autores reconocidos sobre el tema, y siempre citarlos para evitar plagio. Por supuesto, también puedes parafrasearlo y señalar aspectos que salgan de tu análisis. Las obras y datos que ofrezcan no deben ser superior a 5 años de antigüedad, a menos que el tema así lo requiera. Y siempre debemos cerrar esta sección con la pregunta general y preguntas complementarias. Normalmente todos los formatos de las universidades así lo solicitan, pero en este caso vamos a trabajar solamente con el planteamiento del problema y un siguiente video hablaremos específicamente de lo que son las preguntas de investigación. En esta tercera parte del video les voy a mostrar lo que sería entonces un ejemplo con el tema que hemos estado trabajando, el clima organizacional y calidad de servicio al cliente, haciendo uso, por supuesto, del formato que les acabo de mencionar. Vamos a revisar que entonces empezamos a redactar de manera deductiva de lo general a lo particular. Vamos a ver aquí en el texto que aquí señalamos la situación a nivel mundial, después a nivel América Latina, a nivel nacional, el estado de Veracruz y finalmente la institución que será nuestro objeto de estudio. En cada una de ellas respetamos 2 para el estado de Veracruz, 2 a nivel nacional, 2 para el caso de América Latina, 3 para nivel mundial y 3 de introducción. Como les señalé, en el caso de la introducción lo que vamos a hacer es poner los aspectos generales del tema. De hecho, podemos empezar con un párrafo con nuestras propias palabras señalando cuáles son las características. Después otro párrafo introductorio, pero que ya vamos haciendo uso en ese sentido de autores que nos hablan sobre la importancia de este clima organizacional y de la calidad de servicio al cliente que ésta tiene. Aquí estamos haciendo uso de autores, que eso también será muy importante. Recuerden lo que
podemos hacer citas textuales. Aquí estamos terminando nuestro párrafo introductorio, el segundo, con una cita textual corta. Y terminamos estos párrafos introductorios con lo que sería una cita parafraseada. Parafrasear es cuando tú tomas la idea de un autor y la pones con tus propias palabras. Y ahora sí nos iríamos a lo que serían los párrafos a nivel mundial. Y decimos, al respecto del estudio de la Organización Mundial del Trabajo, recuerden que es muy importante, como ya les mencioné, hacer uso de autores reconocidos o de organismos internacionales o nacionales también altamente reconocidos. Señaló que a nivel mundial, la rotación del personal en 2018 aumentó un 27%. Y aquí está una problemática que estamos mencionando. Entre las causas de esta situación estaban el bajo salario, estrategias de integración, mal proceso de selección del personal y el clima organizacional. Es importante siempre estar subrayando el tema que estamos trabajando, la problemática, para no desviarnos en ese sentido con tanta información. Por lo que una de las soluciones que propuso fue dar mayor peso en mejorar la situación del clima organizacional en las empresas. Y aquí también es muy importante aterrizar a nuestro objeto de estudio y decimos, las instituciones de salud no se encuentran ajenas a estas consideraciones y mucho menos al impacto de los conflictos generados como consecuencia de un mal clima organizacional. Y seguimos a nivel internacional. Dice, una encuesta a nivel internacional reflejó que una de las quejas más frecuentes de los clientes, pacientes de los servicios de salud, es la mala calidad del servicio ofrecido. Y entre las causas que lo provocan, el 40% de los pacientes señaló que es el desfavorable clima organizacional que existe en los centros de salud. Aquí señalamos al autor. Estamos parafraseando esta información. Y nos vamos entonces a lo que sería a nivel regional. Y entonces señalamos que el estudio realizado por Group AL en 2019 mostró que más del 40% de trabajadores de la región no considera estar en su empleo ideal. El informe también advierte que hay muchos trabajadores con buenos puestos, pero no se encuentran comprometidos y eso influye en la productividad. Y aquí también señalamos otra información respecto a América Latina. Nos vamos con lo que sería a nivel nacional, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. México ocupa el primer lugar a nivel internacional de trabajadores con estrés, lo que afecta a la calidad y servicio ofrecido por las empresas y afecta a la calidad de vida no solo de los empleados, sino de su familia. Y señalamos un autor que dice que en su estudio a 6 centros de salud en México de diferentes estados se encontró que los trabajadores de la salud de esos centros mencionaron que no tienen las condiciones necesarias para llevar adecuadamente su labor. Nos vamos con el estado de Veracruz y si se dan cuenta aquí en este color les puse lo que sería como la opinión o la reflexión tuya, que también es muy importante irla mencionando, no solamente de los autores. Y se señala después de todo un mapeo bibliográfico que en el estado de Veracruz se han realizado pocos estudios en relación con el clima organizacional de las empresas y en particular de los centros de salud y su incidencia en la calidad del servicio que éstas ofrecen. Y aquí señalo los dos quienes analizaron el clima organizacional en 2 centros de salud, uno público y otro privado respectivamente, y que en estos casos se encontraron resultados muy parecidos. La diferencia sustancial fue el salario y los horarios de trabajo, ya que en uno mientras estaban satisfechos, que era el privado, el público, había menos satisfacción. En el caso ya después nos vamos a nivel local, si no encontramos mucha información, entonces ya nos podemos ir directamente a lo que sería nuestro objeto de estudio, que en el ejemplo que hemos estado trabajando es del Centro de Salud México, y señalamos que es una institución competitiva con reconocimiento nacional e internacional en materia de salud y ponemos su ubicación. Aquí es la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz, en México. Señalamos que se hizo un primer diagnóstico. Este diagnóstico ustedes lo pueden realizar ya sea aplicando algún cuestionario que sea una aproximación al problema. No es tu cuestionario, tu instrumento final, el que a lo mejor vas a aplicar más adelante. En este caso es a nivel exploratorio, pero que te deja ver ya la problemática que existe. Entonces se dice que este primer diagnóstico detectó algunas situaciones del clima organizacional en esa empresa y que por eso precisamente tú lo vas a abordar. Entre las situaciones que se identificaron fueron la falta de comunicación constante, no contar con un espacio físico adecuado, la cantidad de personas que deben atender es grande en comparación al número del personal, es constante las consultas mal agendadas. Y toda esta situación ya lo cerras tú con tu opinión personal señalando estos conflictos, producto de una insuficiente comunicación efectiva, no solo afecta a la relación laboral entre los empleados y a la organización del centro, sino principalmente a los usuarios, presentando retrasos en la realización de los trabajos y causando una deficiente calidad en los servicios prestados. Y así es como cerrarías lo que sería el planteamiento del problema. Como les mencioné, normalmente nos piden que agreguemos lo que sería la pregunta general y las preguntas específicas, pero eso las abordaremos en el siguiente video. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campana.
Entonces, por ejemplo, si lo ponemos en el contexto, el uso de redes sociales puede ser un tema para investigar. La situación problemática, el aumento del tiempo de conexión y los síntomas de ansiedad de los jóvenes porque pues no están conectados a internet, porque se sienten eh, ausentes, porque sienten que los van a olvidar, porque incluso les puede dar FOMO, porque pues se van a perder un trend y lo quieren hacer y esto. Entonces, ¿cómo lo convertimos eso en un problema de investigación? Entonces, ¿qué relación existe entre el tiempo de uso de redes sociales y los niveles de ansiedad en adolescentes de los colegios públicos de Cali durante el 2025? Si ven que se delimita a adolescentes de colegios públicos a una vigencia de tiempo que es el 2025. Obviamente que dentro de esos yo selecciono, entonces yo puedo decir si lo voy a segmentar aún más, a delimitar aún más, qué relación existe entre, entre el tiempo del uso de redes sociales y los niveles de ansiedad en adolescentes de los colegios Pepita Pérez y Rafael Pombo de la ciudad de Cali durante 2025. Entonces ahí ya estoy ejemplificando que solo voy a trabajar con esa muestra con ellos dos para después decir que esto se puede aplicar de manera global y generar pues otro tipo de investigaciones y de cifras. Entonces, todo esto es fundamental que lo tengamos en cuenta para construir cada una de estas dinámicas. ¿Alguna duda, inquietud o comentario? No, profe, pues a mí me pareció como un poquito confuso eso cuando él mencionaba de que si era local, nacional, internacional y todo ese tipo de vainas, pero pues me imagino que en este caso, en lo que debemos de hacer, me imagino que hay que solamente enfocarse como en una sola cosa. Sí, obvio, o sea, él ponía como ejemplo de que revisáramos globalmente qué estaba pasando, pero eso no quiere decir que sea la totalidad del ejercicio investigativo, porque como por ejemplo, en el ejemplo que yo puse al final, pues yo solo estoy hablando localmente, o sea, yo no vivo en Cali, pero pues lo pongo en ese contexto, en esa situación, lo pongo en Cali como un ejercicio local, o sea, solo me interesa lo que pasa ahí en Cali, porque no voy a medir a nivel nacional, no, pero cuando ya construya la investigación, ahí sí yo en los antecedentes o en el marco metodológico teórico, yo digo, no, es que este tipo de investigación se ha adelantado a unas similares en la ciudad de Medellín con estos y estos resultados y en Bogotá, digamos que ahí ya lo puedo utilizar como material. O sea, esa literatura me sirve para complementar mi investigación, pero pues va más enfocada hacia eso. ¿Listo? Listo, muchachos. Si no tenemos ninguna Bueno, otra duda, inquietud o comentario, recuerden que si tienen alguna inquietud adicional, necesitan algún acompañamiento respecto a la construcción de esta actividad y de las siguientes, me escriben por el chat de Teams, diego.pinilla@unad.edu.co, que es mucho más rápido que la mensajería de la plataforma, pues porque la mensajería de la plataforma no nos notifica cuando ustedes nos escriben. En cambio, si lo hacen por el chat, es mucho más rápido y les puedo ayudar con las dudas mucho más rápido. Entonces, profe, no en sé, cuanto a la actividad señor. para hacer, de pronto podrías, así como por encimita, dar un resumen de qué es lo que debemos de hacer. Bueno, miremos la guía. ¿Cuál es? Creo que es esta. Parece que sí. Sí. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Bueno, primero revisar el material el material que está escrito para eso. Lo primero es revisar la guía, evaluar la descripción. Entonces, ¿qué nos pide ese documento? Ese documento es un documento que se diligencia buscando, por ejemplo, lo que usted tenga como problema, empezar a revisar si el problema que usted está revisando tiene una relevancia eh,
contextual, sí, o sea, con respecto al contexto en el que se desarrolla, cómo va a describir el fenómeno. Entonces, por ejemplo, consumo de redes sociales. ¿Por qué es en adolescentes? ¿Por qué es relevante averiguar esto? Entonces lo vas a describir. No es importante conocer esto porque muchos estudiantes están sufriendo de ansiedad por no estar conectados siempre a las redes sociales, generando problemas académicos en el rendimiento académico. Entonces ahí se genera una valoración y después se argumenta la respuesta. Luego, y se sigue diligenciando cada uno de los ítems que pide, perdón, el anexo número 1. El anexo número 2, que es la ficha del fenómeno, la ficha, lo que pide el anexo número 2 es que nosotros le demos una mirada a la construcción del problema investigativo. Entonces, primero, pues obviamente esto ya es un ejercicio que se hace colectivamente. ¿Listo? Esto es parte del ejercicio colectivo. ¿Por qué? Porque va el nombre de los estudiantes, el grupo al que hacen parte, si es el 1, 2, creo que 1, 2, hasta el 6, y cuál es el tema que van a trabajar. ¿Listo? Hacen una descripción del problema que ustedes plantearon, que seleccionaron, y empiezan a responder cada una de las preguntas que dice el anexo. Entonces, ¿en qué consiste el fenómeno social? Entonces, usted hace la descripción. ¿Cuáles son las posibles causas del problema? Entonces, ahí hacen una nueva redacción respecto a qué es lo que está ocasionando esto. Y así sucesivamente con cada uno de los ítems. ¿Listo? ¿Qué los invito yo acá? Los invito a que este ejercicio de redacción sea directamente desde su conocimiento. ¿Por qué? Porque he visto varios de algunos de ustedes que están utilizando las IA para incluso responder el foro. Entonces, yo no les voy a satanizar el uso de la inteligencia artificial porque pues hoy es una herramienta que está ahí para que la utilicemos. El problema no es que usen la IA, el problema es que le recarguen la actividad a la IA, y lo que queremos nosotros es que ustedes pues aprendan a plantear un problema de investigación para pues el ejercicio investigativo que ustedes van a desarrollar para obtener su título profesional. Entonces, por eso los invito a que utilicen la guía como una herramienta, pero no como la hacedora del ejercicio, porque pues se trata es de que el conocimiento lo construyan colectivamente con sus compañeros, con la participación en el foro y con la revisión de literatura y material disponible para eso. No sé si tengas alguna duda, Juan Pablo. Sí, profe, por acá ya estaba viendo, espérate un momento que se me hizo. Ya. Que en el anexo guía 1 dice que para realizar este ejercicio debe seleccionar una lectura de contenidos y referentes bibliográficos fase 2. Obviamente ahí dice eso, o sea, seleccionar una de las tantas que hay. De las disponibles para esta actividad, sí, señor. Ok, y luego ya uno con eso llena la tabla de uno que dice criterio, descripción, valoración cualitativa. Sí, señor. Dale, y ya después uno se pone en contacto con los compañeros para seguir terminando la actividad. La actividad, sí, señor, para construir lo demás de la actividad. Porque todavía has colocado por acá como un paso a paso. Sí, en la imagen del foro. Que yo pues, ayer quedé en el número 1 que era revisar el lobby, que ahí yo estaba viendo algo que hablaba pues de lo de los árboles. Sí, es un árbol de problema y eso les ayuda a coger un problema y a sacarles, pues como su nombre lo dice, ramas para identificar el problema más fácil. Sino que en cuanto a eso de los árboles, había quedado como una duda en cuanto a que uno tenía que redactar en positivo como las cosas negativas que habían, entonces ahí como que me generó esa confusión. Pues es que cuando dice en positivo no es que hables de bien, bonito, no, sino
hace referencia, por ejemplo, a el problema. ¿Cuál es? El problema es el consumo de redes sociales de los adolescentes en Cali. Entonces, redactar en positivo es, como lo decía en el ejemplo, espérame que me dieron una estornuda. Qué pena. Si yo lo narro en positivo, estoy hablando de cuál es la relación que se va dando entre el uso de redes sociales y los niveles de ansiedad en adolescentes. A cuando se refiere en positivo, no es que utilicemos palabras positivas, sino que sino que afirmemos el problema como una situación real. ¿Sí me hago entender? Sí, Es a eso a lo que se refiere. No es que neguemos la existencia del problema, sino que afirmemos que el problema existe. A eso se refiere. listo, profesor. Bueno, igual recuerda que si tienes cualquier otra duda me puedes escribir por el chat y con gusto te colaboro, ¿vale? Listo, perfecto. Vale, Juan Pablo, que tengas buena tarde y buena tarde para todos. Buena noche cuando me escuchen o vean esta grabación. Un abrazo para todos. Feliz resto de semana. Chao.